Voy a dedicar solo 2 minutos a contestar algunas cosas de las ponencias de los compañeros del Centro Democrático. El 19 de junio, doctora Cabal, doctor Polo, sí, ganó la propuesta de la igualdad. Ganó la propuesta que piensa que no solo debemos ser iguales ante Dios y ante la justicia, sino ante la sociedad y ante el mundo. Eso fue lo que ganó el 19 de junio. Totalmente de acuerdo con la representante Múnera. Nosotros, la gran mayoría de los colombianos dentro de Colombia, como fuera de Colombia, votamos por el cambio. Votamos por una nueva Colombia que sabemos y estamos convencidos de que otra Colombia sí es posible. La frase nefasta de ayer de Polo Polo, de que la desigualdad no había matado a nadie, no fue la única que pasó ayer. Ayer Francia Márquez sufrió ataques por parte de María Fernanda Cabal. También la senadora, la representante Múnera, también recibió ataques por su edad, incluso unas cosas que la verdad aquí no le vamos a dar pantalla, pero son cosas que deben cambiar, son cosas que tienen ya que hacerse efectivas. El debate al final no se pudo llevar a cabo, no se pudo lograr la votación porque no había quórum, habían solo 10 votos, algo pasó ahí. Y también vimos una pullita que echó el senador Gustavo Bolívar en su cuenta de Twitter, eso lo vamos a ver al final. Primero que todo vamos a ver una historia, una cronología. Obviamente aquí no le vamos a dar pantalla a Polo Polo, le vamos a ver a María José Pizarro, que María José Pizarro, después de las agresiones de este personaje y del tridente, porque era el tridente del horror, llamémoslo así, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y el innombrable del Polo Polo. Entonces vamos a ver primero a la senadora María José Pizarro. Muchas gracias, presidente. No, yo sí quiero llamar aquí un poco a la ponderación y al respeto. No se puede exigir respeto y respetando continuamente. Francia Márquez no es una emperatriz, es la vicepresidenta de este país. Nosotros exigimos... Perdón, ¿sí ves? Es que es interrumpiendo todo el tiempo. Así no hay posibilidad de hablar. Aquí no hay reyesuelos. Aquí todos somos iguales, así les moleste la palabra igualdad. La compañera, además representante a la Cámara y congresista de este país, Luz María Múnera, no tiene por qué ser calificada por su edad. Precisamente por su edad y su experiencia tiene toda la capacidad de estar aquí y fue electa por los colombianos. Y no podemos aceptar que aquí vengan a violentarla por su edad, por su adultez. No, señores, exigen respeto todo el tiempo. Por favor, presidente, pongamos aquí unos límites del respeto. Vamos a dar un debate sobre las ideas, no ofendiendo a quienes piensan diferente a nosotros. Así será, senadora. ¿Cómo les duele? Les duele que haya igualdad. No les gusta la palabra igualdad. Y eso quedó ayer latente. No solo ayer, eso lo hemos visto durante todo el gobierno, todos los últimos gobiernos de esta gente que desafortunadamente, esta gente era la que gobernaba, esta gente era la que hacía las leyes, esta gente era la que tenía las mayorías. Pero la cosa no siguió ahí. Siguió después el senador Humberto de la Calle Lombana, también con una intervención muy centrada, muy justa y también dando su voto a favor en la creación de ese ministerio. De la Calle Lombana. ¿Sí es senador del partido Oxígeno o no, senador? No hemos podido saber, presidente. No se sabe. Bueno, primero, mil gracias, señor presidente. Yo, a propósito de su prólogo a esta intervención, pues hablo desde la independencia. Yo no quiero que esta intervención sea rotulada como gobierno o oposición. Yo realmente creo que es un aporte independiente y también estoy convencido de que en la actual situación de Colombia una posición de independiente es lo que conviene en el panorama político actual. Primero, voy a oponerme a la proposición de archivo y anunciar que votaré a favor de la propuesta que ha señalado y a la que nos ha invitado los ponentes coordinadores y los demás suscriptores del proyecto. La apoyo primero porque sí creo que es una asignatura pendiente desde el año de 1991.
Yo comparto las impresiones de la doctora Múnera y del doctor Alexander López en el sentido de que este proyecto coincide con el espíritu central de la Constitución y que además, aún desde el punto de vista, como se dijo, del bloque de constitucionalidad, tiene un enorme asidero universal. Y en ese sentido, creo sinceramente que el archivo lo que haría es mantener ese agujero negro que es, repito, una especie de compromiso constitucional que desde el 91 se formuló y que no ha sido cumplido. Porque aquí, para refinar los conceptos, yo quisiera decir dos cosas. Uno, no confundamos la lucha contra la pobreza con el problema de desigualdad. Claro que Colombia ha tenido éxitos en la lucha contra la pobreza. Lamentablemente la pandemia nos echó atrás, pero la estructura de la economía colombiana sigue siendo tremendamente inequitativa. Hablamos del índice Gini y lo hacemos con respeto, no de manera despectiva, pero lo más interesante del índice Gini es que se demuestra que no solo Colombia está en una situación vergonzosa en términos de inequidad, sino que también ese índice permanece inalterado antes y después de impuestos. Es realmente una patología muy extraña. Pagamos impuestos y el índice de desigualdad sigue incólume. Ojalá esta reforma tributaria, con todas las críticas que se le hagan y con una condición de progresividad que yo reconozco, realmente contribuya estructuralmente a cambiar esa situación. Ahora, ¿cómo juzgar esto? En primer lugar, dijéramos, es un tema en el que en mi caso particular he venido trabajando desde hace mucho tiempo. El segundo escollo conceptual es que yo prefiero hablar de equidad, porque las diferencias y meandros y las discusiones conceptuales que genera el concepto de igualdad lo pueden conducir a uno por unos caminos que sencillamente se convierten en abismos. Y en ese sentido, frente a la intervención de la senadora Cabal, que no comparto pero que respeto, precisamente allí empiezan a reflejarse las diferencias. Lo primero que tengo que decir desde mi perspectiva de un agnóstico es que yo no metería a Dios en esta discusión, porque pensar que la igualdad ante Dios es el origen del concepto de igualdad tiene un enorme problema, y es que es imposible de medir, es imposible tener un baremo distinto al de la fe, y me parece que introducir la fe en esta discusión pues es inútil y es totalmente ineficaz. Job se aguantó sus desgracias y mantuvo la fe, pero realmente creo que eso no contribuye al debate. Y si damos un paso más allá, desde la perspectiva de Santo Tomás, como lo dijo la senadora Cabal, y la idea de igualdad ante la ley, ese sí es el despeñadero. Alguien dijo de manera muy brillante: todos somos iguales ante la ley, pero hay unos más iguales que otros. Y la verdad es que si uno mira las cifras que ustedes han mostrado acá, señores ponentes de la otra propuesta, es claro y aparece que hay una deficiencia enorme frente a la cual el Estado no puede ser impotente. Luego, la noción de acciones afirmativas desde el Estado para corregir deficiencias estructurales, en mi opinión, nada tiene que ver con el marxismo cultural. Yo creo que este es un sentimiento universal que además se refleja leal y legítimamente en la Constitución. Luego, por eso prefiero acudir más bien al concepto de equidad, que es el de igualar la cancha. Claro que nadie está pretendiendo eliminar las diferencias entre los individuos. No se trata de que el Estado convierta a un pianista en un ingeniero electricista, ese no es el tema. Hay desigualdades naturales, biológicas, profesionales, pero el problema no es ese. El problema es de qué manera el Estado tiene que propender por crear una cancha que permita a todos jugar con igualdad de oportunidades o con equidad de oportunidades. Y eso significa que el Estado no puede ser sencillamente un espectador impotente frente a una situación que es indiscutible. Por lo tanto, realmente la creación de este ministerio corresponde a la generación de una especie de motor dentro del entramado del Estado que trabaje sobre uno de los problemas que yo consideraría que es el más grave de Colombia, que es el de una estructura extraordinaria. Enormes bolsas
de miseria y de atraso en ciertos sectores de la sociedad que no es posible curarlas simplemente con el argumento de que el desarrollo económico por sí mismo, que el capitalismo por sí mismo puede solventar, que además es lo contrario de lo que está mostrando la evidencia mundial. Ese capitalismo salvaje realmente lo que ha hecho es ahondar las diferencias. Aquí no hay marxismo cultural. Si se me pidiera un referente, más bien yo preferiría acudir al Papa Francisco. Yo creo que lo que hay detrás de las ideas de equidad e igualdad también pertenecen, por ejemplo, a la doctrina social de la Iglesia Católica. Yo realmente me parece que la tesis del marxismo cultural es inadecuada. 2 palabras finales, señor presidente, sobre el tema del género. Nadie tiene cometer la tontería de señalar que un bebé masculino y una bebé femenina no son iguales, sino que tienen diferencias de carácter biológico, genital. Pero claro, nadie está discutiendo eso. Lo que estamos discutiendo es que sobre esa realidad, llamémosla anatómica, sí se han construido patrones que asignan a las personas papeles diferentes, y esto es milenario, y ese papel ha rebajado la dignidad de las mujeres y las ha sometido a cumplir roles sociales que han impedido hace 2000 o 3000 años la plenitud de la dignidad de las mujeres y de personas que además hoy poseen identidades sexuales distintas que no se pueden confundir, como ocurría en el pasado, con aberraciones, enfermedades, esas prácticas dizque para curar la homosexualidad, cuando lo que aparecen es brotes y espacios para una mayor libertad y por ende también una mayor igualdad. Yo recojo las expresiones de los ponentes en el sentido de hacer, y en eso estoy de acuerdo con el Centro Democrático, el mayor esfuerzo para que los costos de esta idea pues se tramiten de manera racional y que no generen un problema que agudice el desbalance fiscal. Pero quiero terminar, señor presidente, diciendo que me opongo al archivo y que apoyaré vivamente este proyecto. Muchas gracias. El representante liberal por Bogotá, Juan Carlos Lozada. Gracias, presidente. En su intervención, la senadora Paloma Valencia decía que la política no se trata de los qués, sino de los cómo. Yo no puedo estar más de acuerdo con ella. Y justamente por eso me fue muy sorprendente la intervención de la senadora María Fernanda Cabal. Porque la senadora María Fernanda Cabal no se atacó de ninguna manera a los cómo, sino que se atacó directamente al concepto de igualdad. Yo no pensé que en pleno siglo XXI, doctor Humberto de la Calle, todavía hubiese quien pudiera problematizar el concepto de igualdad y tratar de hacer ver que la igualdad es lo imposible. Entonces yo me voy a poner más bien de este lado de la historia. Si la igualdad fuera lo imposible, entonces nos toca acudir a Derrida y pensar en que solo a través de la posibilidad de lo imposible tendría entonces sentido la vida humana. Y en ese sentido, si ella pretende problematizar el concepto de igualdad de esa manera, lo que hay que decir es que el Estado no tiene sentido entonces si no se plantea esa imposible tarea de conseguir la igualdad. Lo mismo sucedía en el proceso de paz, doctor Humberto de la Calle, o tal vez en la ley de víctimas. La ley de víctimas y restitución de tierras planteaba una cosa que era básicamente imposible, que era la reparación integral, restituirle a las víctimas no solamente con plata, tierras y demás, sino restituirle su paz interior prácticamente, una cosa casi imposible. Pero si no nos hubiéramos planteado esa posibilidad, doctor Heráclito, no mereceríamos ser un Estado social de derecho. Y por eso hay que apoyar este proyecto, porque puede que la igualdad sea una de las metas más difíciles de conseguir en una sociedad, pero si la sociedad no se pone esa meta, entonces no vale la pena ni siquiera tener Estado. No tiene sentido la misma vida humana si es que no podemos tener como centro, si se quiere, de la política la solidaridad.
La solidaridad, decía doctor Heráclito García Márquez, es el contrario de la soledad, de la enajenación total del humano. Por supuesto, aquí hubo una senadora que lo mandó, que celebraba que ojalá estuviera él en el infierno con otros tantos. Creo que es la misma senadora que decía que la igualdad es lo imposible. Pero la realidad es que Colombia ha vivido esa enajenación durante demasiado tiempo. Es la marca más dura de nuestra historia. Tiempo. El tiempo del minuto adicional para terminar su intervención, señor. Presidente, decía que haya un gobierno en Colombia que por primera vez plantee como política central, prioritaria, el tema de la consecución material, no simplemente formal, como la reclamaban aquí los mismos que pretenden hundir esta iniciativa. Material es justamente el cambio histórico que este país se merece. Yo no me voy a referir aquí más, presidente, a las realidades de desigualdad que se viven en los múltiples frentes de nuestro país. Desigualdad racial, desigualdad económica, desigualdad de género y demás. Eso creo que aquí todos hicieron el diagnóstico perfecto. Ahora, de lo que se trata es de que nos cojamos las manos y intentemos caminar juntos y creemos una institucionalidad que pretenda darle solución real y material a los problemas que vive nuestra nación en esos términos. No le quito más tiempo, presidente, gracias. Como lo anuncié, continúa el... De eso se trata, ¿no? De que tiremos todos del carro, de que nos cojamos las manos. El representante hablaba de cogerse las manos allá en el Congreso. Nosotros también fuera tenemos que cogernos las manos y tirar todo para el mismo lado. Tirar para que esa Colombia surja, tirar por nuestra hermosa Colombia, porque Colombia se lo merece. Después vino la intervención del representante Duvalier Sánchez, una intervención que le da el título al video, toma una frase que él le dice a la oposición y... Vean. El representante Duvalier está acá. Sí. ¿Listo? Sonido para la curul. Muchas gracias, presidente. La oposición se autodenomina inteligente, pero no lo demuestra cuando vienen a defender sus posiciones. Polo, la desigualdad existe y la pobreza es una consecuencia de la desigualdad. Y existe porque tenemos un sistema económico que genera esa desigualdad material. Lo otro que existe, y que no parece que no has leído bien el artículo de la Constitución, es que todos somos reconocidos iguales y libres ante la ley, pero ante la vida no. Y eso es lo que intentamos corregir con el gobierno, con este proyecto de crear el ministerio. Pueda que la burocracia no lo resuelva, pero se van a crear y a formular políticas públicas, se van a recoger instituciones del Estado para tratar de apuntar a esa meta, a cumplir que la igualdad también sea material, no solo normativa. Y esa es una decisión política que quienes gobernaron nunca quisieron tomar. Porque así como desconocieron los falsos positivos, así como desconocieron la existencia de un conflicto armado que tenía origen político, hoy no pidieron archivar la creación del Ministerio de la Igualdad. Hoy lo que pidieron y le dijeron al país es que archivaran el concepto de la desigualdad, que en Colombia no existe la desigualdad. Eso es desconocer que los que nacen en condiciones de vulnerabilidad puedan acceder a derechos, porque de eso se trata esto. Lo otro es caridad, y la caridad humilla, el derecho dignifica. Así que acá estamos para defender el derecho de las personas a tener una oportunidad en la vida para poder salir adelante, porque la desigualdad sí mata. Mata en Buenaventura cuando el hospital no está en condiciones dignas para recibir a una persona y tiene que salir corriendo hasta Cali. Entonces mata la desigualdad, aunque ustedes quieran desconocerlo. Lo otro es, dice la senadora María Fernanda Cabal, que ella defiende la libertad de quien nace en condiciones de privilegio, porque en la pobreza nadie es libre. La gente está condenada al entorno.
está condenada a que si en su familia nadie pudo acceder a educación, esa persona va a tener las mismas limitantes. Este es un debate profundo sobre qué tipo de sociedad económica, política, cultural y de derechos vamos a construir. Y yo sí aquí me la juego con el gobierno porque este es el verdadero cambio. Aquí hace falta ponernos del lado. El minuto adicional para que pueda terminar su intervención. Le agradezco mucho. Aquí hace falta ponernos del lado de esos colombianos que la vida los puso allí, no lo eligieron, porque si todos pudiéramos elegir dónde nacer, pues seguro naceríamos o elegiríamos en las mejores condiciones. Así que, como bien lo dices, no se trata de privilegios que el destino le puso a uno o que Dios lo bendijo a uno. Se trata de que el Estado reconozca la vulnerabilidad de jóvenes, niños que mueren por desnutrición y las corrija con plata de los impuestos de todos los colombianos, porque para eso es la reforma tributaria, para invertir en sacar por lo menos a 10 millones de pobres que hoy tienen. Así que les queda grande la denominación de oposición inteligente. Gracias. Excelente, el representante Duvalier Sánchez. El debate continuó, llegó la hora de la votación y no había quórum. Faltaba un voto, así que la discusión tuvo que ser aplazada para la semana que viene. Respecto a esto, el senador Gustavo Bolívar en su cuenta de Twitter echó una pullita. Se levanta la sesión de comisiones primeras conjuntas de Senado por falta de un voto. Estaban discutiendo el Ministerio de la Igualdad. Falta disciplina, compañeras y compañeros. Eso es lo que dice Gustavo Bolívar. Y respecto también a la creación y a la discusión que generó todo este ministerio, Gustavo Petro en su cuenta de Twitter: no entiendo qué les molesta de tener una institucionalidad que luche por acabar la exclusión social y étnica. No es la sociedad de los esclavistas la que puede sostenerse en el siglo XXI, es la sociedad justa y libre la que puede asumir los retos de nuestro siglo. Bueno, esta era la opinión de Gustavo Petro, que esperamos la otra semana sea por fin aprobado, estén todos juiciositos allá en el momento de la votación, porque estas cositas no pueden pasar, no se les puede dar papaya a la oposición, y más en cosas tan cruciales como es esto de la igualdad que buscamos en Colombia. Amigas y amigos, hasta aquí este video, convencidos de que nace una nueva Colombia. Les envío un abrazo ancestral desde la distancia, como siempre. Gracias, gracias, gracias. Feliz fin de semana. Nos vemos en un próximo video. El gobierno del presidente Petro insiste en lanzar al mundo un mensaje inequívoco: que no habrá seguridad nacional ni internacional si no hay paz, si las armas no callan y si esa paz no se funda en una mayor justicia social y ambiental. Eso fue lo que dijo en su brillante discurso de Naciones Unidas, que la paz en Colombia es inescindible de la paz en Ucrania, en Palestina y en cualquier rincón del mundo en el que la política de la muerte pretenda cancelar la vida. Y que sin la paz, la imprescindible lucha contra la emergencia social y climática tendrá un recorrido limitado. Hasta hace poco ese mensaje audaz podía parecer utópico. En la Colombia de hoy ya no lo es. Como han explicado hoy los senadores María José Pizarro e Iván Cepeda, a pesar de la herencia sangrienta del paramilitarismo de los señores de la guerra, Colombia ya está construyendo el marco legal que silenciará las armas para que hable la vida. Y a pesar también de la oposición de los grandes especuladores, acaba de aprobar una reforma tributaria, la más progresiva de su historia, que dará contenido a la justicia social y ambiental, sin la que la paz resultaría frágil. Decían que eso no ocurriría, pero en la nueva Colombia que están haciendo se nos está dando una lección, que con audacia y determinación, sueños que parecían imposibles pueden volverse realidad y cambiar la vida de millones de mujeres y de hombres.